El lema es: lo imposible puede hacerse posible. Lo digo para aquellas personas que, como yo, se encuentran, os encontráis, nos encontramos ante muros que nos parecen infranqueables. Muros de salud, de vitalidad, muros de relaciones, muros de conseguir cosas en la vida. Me gustaría que nos planteáramos que los muros pueden convertirse en fronteras. Nadie dice que cruzar una frontera sea fácil, pero romper un muro, sobre todo los muros que crean de la mente, eso sí que es difícil. Yo estoy constantemente hablando de la importancia de salir de la zona de confort. Y cuando tú sales de la zona de confort, no ves la zona de descubrimiento, no ves el producto terminado, lo que te ves es en el medio de la nada. Porque has dejado lo conocido y estás en un mundo donde todavía no ha aparecido lo nuevo. Es decir, tienes muy claro lo que has perdido, pero todavía no tienes claro lo que vas a ganar. Hay una zona de confort que es la más dura en el ser humano, que es cómo te has definido a ti mismo que eres. Cómo te has definido quién eres. Los procesos mentales que te hacen pensar que tú no puedes ir más allá, que hay ciertos obstáculos que son demasiado grandes para ti, o que tú eres demasiado pequeño para ellos. Y es mi experiencia personal que esto no es así. Obviamente no implica que hagamos cosas absurdas, simplemente implica que lo que nos parece imposible puede pasar, como decías tú, Juan, a improbable y después a posible. La experiencia que tengo en los viajes interiores, que es el campo que más me puede apasionar, es la siguiente. Cuando tú viajas al interior, descubres dos cosas. Lo primero que descubres es que te vienes contando una milonga desde que eras pequeño, y esa milonga, el problema es que te la has creído. Lo que tú crees, lo creas, porque lo vives como una certeza incuestionable. Pues todos nosotros arrastramos lo que se llaman narrativas, es apasionante cómo se generan en los lóbulos prefrontales del cerebro. Generamos narrativas y la mayor parte de esas narrativas que las vivimos como realidades incuestionables son profundamente limitantes. Y nos hacen decir a veces: yo soy así, yo no puedo. ¿Por qué tengo que sentirme bloqueado, incapaz, incompetente, inseguro, cuando dentro de mí tengo recursos para hacerle frente? ¿Por qué? Porque hago caso a esa narrativa. Pero no solo está la narrativa que nos contamos. Lo más importante es lo que esa narrativa tapa. Joseph Campbell descubrió que en todas las tradiciones de Oriente y Occidente está registrado lo que se llama el viaje del héroe. ¿Qué es el viaje del héroe? Es un viaje que te saca de tu zona de confort, de cómo te has definido: soy un mendigo. Te introduce en un mundo nuevo, jamás te has planteado que hubiera más de lo aparente, y te permite encontrarte con tu riqueza interior. Todos tenemos lo que se llama personajes dormidos. En las distintas dimensiones del ser humano aparecen cosas muy hermosas y cosas muy feas. Jung le llamó la sombra. Y es muy difícil verlos, es muy difícil reconocerlos. Y aunque hay personas que te dicen: oye, ¿no te has dado cuenta de esto? Y dices: pero qué va, eso no es así. Sí, lo está viendo todo el mundo, menos tú. Pues la gente está equivocada. Claro, yo no puedo cambiar cosas en mi vida si no las veo. Si yo soy una persona que los demás me ven como arrogante, pero yo no me veo así, y alguien me dice: Mario, eres muy arrogante, me va a sentar mal y lo voy a negar porque no lo veo. Pero si alguien me pone un espejo, no un dedo que me señala, y puedo ver la arrogancia en un personaje, inmediatamente va a resonar con la mía y digo: anda, si yo soy como este, en ese momento puedo cambiar. El ser humano, al menos en mi experiencia, solo tiene un oponente. Nunca es otro ser humano. Es su propio ego. El ego es ceguera. El ego ha causado más muertes y más violencia que todas las guerras juntas. De hecho, todas las guerras surgen en su esencia del ego. Si tenemos en cuenta los estudios de la Universidad de Harvard, que es la pionera en el mundo en este campo, lleva más de 40 años estudiándolo, entre el 60 y el 80% de las enfermedades que padecemos en el mundo occidental
desde patologías cardiovasculares, diabetes, problemas óseos, problemas tendinosos, cáncer, 1000 cosas, tienen una relación directa con el mundo emocional. Por eso el gran padre Hipócrates, que vivió hace 2500 años, pero su sabiduría permanece hoy, nos habla a los médicos de que no nos olvidemos de que quien verdaderamente cura las enfermedades es el organismo. Hay un concepto que a muchos de vosotros no sonará porque no sois del campo de la medicina, se llama la homeostasis. El gran padre de la homeostasis fue Walter Bradford Cannon. Estudió mucho esos mecanismos que permiten que los 60 trillones de células de nuestro cuerpo estén funcionando bien. Ellos se encargan de que las células no envejezcan más de lo que tienen que envejecer. Ellos se encargan de que los niveles de azúcar sean los adecuados, de que las células mantengan una comunicación armónica entre ellas. Es decir, todo lo que sea la protección del organismo, todo lo que sea la vitalidad y la regeneración de los tejidos, cabe dentro del paraguas de la homeostasis. ¿Qué os parecería si os dijera que uno de los factores más importantes para la regeneración del tejido cerebral, uno de los factores más importantes para tener una buena memoria, para aprender deprisa, se llama BDNF? ¿Qué os parecería si os dijera que una de las fuentes más importantes de BDNF es el tubo digestivo? Que puedes tener problemas de memoria por problemas del tubo digestivo. ¿Qué os parecería si os dijera que la hormona más importante para mantenerse tranquilo, sereno, feliz en la vida es la serotonina? Que el 90% de la serotonina la fabrica el tubo digestivo. ¿Todos sabéis lo que es la médula espinal? Tiene 100 millones de neuronas. ¿Sabéis cuántas neuronas tiene el tubo digestivo? 500 millones. 5 veces más. Pues bien, cuando una persona se siente tensa, se siente asustada, se siente preocupada y vive así, el sistema de alarma del cuerpo genera daño en distintos lugares y uno de ellos es el tubo digestivo. Con lo cual baja el BDNF, baja la serotonina y baja el sistema inmune, porque el 80% de la función inmune, que nos protege frente a bacterias, virus y tumores, la controla el tubo digestivo. Es decir, esa homeostasis de la que nos habla con tanto acierto y belleza Walter Bradford Cannon es alterada cuando vivimos asustados, cuando vivimos desesperanzados, cuando nos sentimos incompetentes. Qué fascinante los últimos descubrimientos que demuestran que cuando nos sentimos queridos, valorados, acogidos, se produce una activación de lo que se llama el sistema vagal y el tubo digestivo mejora. Es decir, el ser humano es un ser de encuentro. Y cuando tú te sientes acogido, valorado, querido, reconocido, los 60 trillones de células del organismo lo notan y mejoran. Es más, incluso aumenta la longitud del telómero, que es una cosa que está en los extremos de los cromosomas, que se puede medir y que tiene una relación con el tiempo de vida. Y es verdad que además del cerebro con sus 100.000 millones de neuronas, 100.000 billones de conexiones, está el cerebro del corazón. El corazón tiene 40.000 neuronas. Diréis que pocas. Sí, pero el campo magnético que produce es 5.000 veces más potente que el del cerebro. ¿Sabéis lo que se llama un torus cardíaco? ¿Sabéis que estamos emitiendo un cambio en el campo electromagnético a 3 metros de distancia? Los demás sienten si nuestro corazón está en paz o está en guerra. Y hay mucha investigación en esto. ¿Sabéis que cuando el cerebro, el corazón y el tubo digestivo se sincronizan, cambia radicalmente el funcionamiento del cerebro? Y se produce una sincronización de ondas cerebrales y la persona llega a niveles mucho más altos de inteligencia, de memoria, etc. ¿Por qué nos olvidamos de estos recursos que el ser humano tiene? Al final nos encontramos con que a todos nos gusta el control, la seguridad, que nos valoren, que nos den importancia, tener un estatus, que nos acojan. Y esto es muy agradable. Pero cuando el control, la seguridad
el estatus y el pertenecer se convierten en nuestra obsesión, se transforman en una cárcel. Y cuando no te hacen todo el caso que te gustaría que te hicieran, experimentas una frustración sorprendente. Cuando el mundo se mueve, una angustia insuperable. Cuando no te acogen como te gustaría que te acogieran, una sensación de soledad infranqueable. Y en un mundo como el actual, un mundo buca, volátil, incierto, ambiguo y complejo, ¿entendéis por qué los niveles de ansiedad no paran de subir y los de su prima hermana, la depresión? Que es normal que nos guste el estatus, el reconocimiento, la valoración, que es normal que nos guste que nos acojan, pero que no nos podemos quedar ahí. Que el verdadero crecimiento, la verdadera magia, la verdadera evolución de un ser humano es cuando abraza la aventura, cuando ve en la incertidumbre no un peligro sino una oportunidad, cuando se ocupa, no solo se preocupa, sino que se ocupa en crecer por dentro, y cuando en su vida es una prioridad añadir valor a la vida de los demás. Esa contribución, ese levantarte por las mañanas y en lugar de decir, a ver quién me ayuda hoy en la vida, te plantees a ver a cuántas personas ayudo yo hoy. Eso es lo que he querido transmitir. Cuando una persona sale de la zona de confort, directamente se encuentra con un mundo buca, volátil, incierto, complejo. Y automáticamente se ponen en marcha los mecanismos del estrés. Bien, sabemos que hay dos formas de estrés. Una se llama eustrés y la otra se llama distrés. Cuando se activa el distrés, suben dramáticamente las cifras de cortisol. Sin embargo, cuando se activa el eustrés, sube fundamentalmente la adrenalina. El cortisol llega a matar neuronas, cosa que la adrenalina no hace. Son dos mecanismos de tensión donde uno de ellos está siendo negativo y otro de ellos está siendo propulsivo. ¿Cuál es la clave mental para estar en eustrés en lugar de estar en distrés? La fe en ti y en tus posibilidades. Cajal intuía que cuando ante un mundo buca, que entonces no se llamaba buca, un mundo incierto, complejo, tú seguías creyendo en ti mismo y en tus posibilidades, había cambios en el cerebro. Y su frase era, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Aquí es donde la mente está sobre la materia. El software altera el hardware. Tú sales de la zona de confort diciendo, a ver qué pasa, si consigo esto, y entonces entras en el distrés. Pero si sales de la zona de confort no diciendo, si pasa esto, sino, cuando pase esto, mi vida dará un giro. Entonces te caerás y te levantarás, te caerás y te levantarás. Y entonces tu cerebro sí se está reinventando, cosa que ya definió Cajal hace tantos años. Esa es la diferencia. ¿Qué ocurre? Que mucha gente sale de la zona de confort, pero no tiene una visión inspiradora. No cree en sí misma ni en sus posibilidades. No se siente apoyada por ninguna persona que le esté diciendo, ánimo, tú puedes. Y entonces al final tiran la toalla no porque no puedan, sino porque creen que no pueden. La diferencia es, cuando tú estás en distrés, estás en la zona de hundimiento. Cuando estás en eustrés, estás en la zona de estiramiento. Es imposible ser persona y no ser creativo. Si no estáis experimentando la creatividad en vuestra vida, no es porque no la tengáis, es porque no estáis accediendo a ella. Y normalmente nuestra forma de educarnos es lo que la bloquea. De hecho, hace muchos años el director del Instituto de Cerebro de Milán dijo, genio se nace y imbécil se llega. Y una persona levantó la mano y dijo que hay entre medias, dijo el sistema educativo. Del que somos parte todos, ¿eh? O sea, nuestra forma de educarnos, o sea, lo que es el juego, lo que es la exploración, pero por favor, nuestro propio refranero, la curiosidad mató al gato. Pobre gato, virgencita que me quede donde estoy. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Por favor, ¿quién se va a atrever a asomar la nariz fuera de la zona de confort? Te la cortan, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nuestro sistema no favorece
que emerja la creatividad. Una zona de confort, la zona de confort no es ni buena ni mala, da lo que da. Entonces la zona de confort da lo que da. ¿Qué da la zona de confort? La zona de confort da sensación de familiaridad, punto pelota. ¿Por qué digo de familiaridad y no digo de confort? Porque hay gente que está en su zona de confort y está muy fastidiada. ¿Pero qué pasa? Que es familiaridad, más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Qué quiere decir? Que si una persona no tiene hambre de crecer, hambre de descubrir, o no está en una situación lo suficientemente mala como para que esté harta de estar harta, la zona de confort tiene tantísimo poder gravitacional que no saldrá, salvo que la vida le saque. Cuando la vida saca de la zona de confort, te puede sacar por una enfermedad, te puede sacar por un despido laboral, te puede sacar por 1000 cosas. Hoy en día la zona de confort, ya sabéis que está volando. La persona fuera de la zona de confort puede experimentar dos cosas. O los mecanismos de encogimiento, irascibilidad, huida, bloqueo, o confiar en que es su oportunidad para crecer. Dependiendo de la lectura que haga, así el cerebro funcionará. Nunca se sale desde la neutralidad, al menos en mi experiencia. ¿Por qué? Porque las parma el miedo. Y por eso necesitas una palanca emocional lo suficientemente potente como para superar el miedo. Si no estás harto de estar harto, o no hay una suficiente inspiración, una visión lo suficientemente atractiva como para que tire de ti, difícil que se salga de la zona de confort. Ahora, yo creo que es muy bueno irse entrenando constantemente en considerar que la incertidumbre también puede ser un espacio para estar a gusto e ir poco a poco estirándola. Pero hay veces en las que no te puedes dar el lujo de decir, bueno, voy a dar pequeños pasitos, sino que lo das o te quedas atrás. El concepto reinventarse es un concepto de recrearse, muy basado en la neurociencia afectiva, es decir, reinventar tu cerebro es recrear un nuevo cerebro, recrear capacidades, recrear recursos internos. Cuando tú te reconoces, ves una dimensión tuya que no sabías que tenías, inevitablemente los 60 trillones de células se reconocen también. Entonces se produce un fenómeno de reinvención. Yo creo que el ego es una creencia sumamente profunda en el corazón humano, que es profundamente errónea y que genera de por sí un sufrimiento increíble. Para mí el ego es una creencia de separación. Yo estoy separado de ti, estoy separado de vosotros, estoy separado del mundo. Y al sentirme separado, me siento en peligro, me siento amenazado. Con lo cual, mi forma de filtrar la realidad es a través de las gafas de la amenaza. Curioso que Albert Einstein, tan amante de las preguntas, dijo, hay una pregunta que es la más importante que un ser humano se ha de hacer. ¿Vivo en un universo hostil o amigable? ¿Cómo se trasciende el ego? Desde mi punto de vista, solo desde el amor al otro, que parte por la generosidad. Cuando tú haces algo por los demás, porque los demás te importan. Cuando crees en ellos, les valoras y les quieres, aunque no les conozcas. Esto no lo puede superar el ego. ¿Qué creo que no hay que hacer con el ego? Luchar contra él.
La oscuridad no existe, es la ausencia de luz. Si yo me empeño en sacar la oscuridad de una habitación, me voy a desgastar inútilmente. Lo que tengo que hacer es meter luz. Entonces, el ego no se lucha contra el ego se desvanece en cuanto metes amor. Hay 3 tipos de amor, según la definición griega: eros, filia y agape. Y están muy representados aquí. Eros es el amor romántico por tu pareja, por alguien que te gusta. Filia es por tus hijos, por tus amigos. Y agape es amor como elección, no como sentimiento. Tratas a una persona con cariño, aunque no lo sientas, pero eliges vivir así. Para mí es el sumum de la libertad. Entonces el ego se va desvaneciendo. ¿Qué ocurre? Que como todos vivimos, yo el primero, inmersos en el mundo del ego, para el ego, dar es perder. No puede entender esto. Pero aquellas personas en su vida que son de verdad generosas porque le importa a la otra persona, la vida les lleva a otra dimensión. Y experimentan lo que de verdad es la felicidad, que es distinto del bienestar subjetivo. Don Alfonso López Quintas suele decir: el bienestar es lo que colma los sentidos, la felicidad es lo que colma el corazón. Muchísimas gracias a todos.
tears in the happy chase. Hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round. A colorful halo on the ground. Music playing on the sand. Skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight.